Suscríbete a La Panterita. A las 6 de la mañana con la lupa por Telefuturo y Monumental. Ya viene Arturo Máximo Rubín con su futuro a lo grande. Chau, chau. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única Mazda 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Chito? Felicidades. Buen día, Arturo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Le agradezco el saludo. Porque yo le agradezco. Bueno, si te agradezco el saludo. Y le agradezco por el saludo, por las felicitaciones. No, pero está hablando de... Me está tratando de usted, porque yo te trato de vos. Tal vez que sea Aldeca, pero trátame de vos nomás. No, eso no es, eso es simplemente el respeto que uno tiene a otra persona, ¿no? Bueno, Chito, 51 años. ¿A los cuántos debutaste en primera? Debuté a los 18 para 19, parece que era así. ¿Y con cuántos partidos en la previa? En la otra categoría. No, estaba en reserva, jugando porque no tenía cabida en primera porque estaban todos los monstruos cuando eso en Olimpia. Me tocó una etapa en donde crecí con jugadores hechos y derechos. Era en su momento Rogelio Delgado, ya cuando estaba también por ahí Gustavo Benítez, o sea, entonces me tocó Mario Ramírez, me tocó César Castro, me tocó Edith Chama, me tocó un montón de gente. La verdad que era complicado jugar en Olimpia. Antes era muy difícil jugar en Olimpia, Arturo. ¿Y hoy? Era muy difícil. ¿Hoy? Y cambiaron los tiempos. Hoy hacen más jugadores por Olimpia que antes, ¿verdad? Pero antes era muy complicado, ¿verdad? Yo, de hecho, me llevaban a mí concentrado, yo concentraba con ellos. Me acuerdo de Cubilla, me llevaban a mí como 19 y yo ya sabía que me iba a jugar. Y cuando eso estaba la reserva que jugaba antes del partido de primera, entonces yo sabía que a las 11 de la mañana iba a almorzar, ya porque tenía que venir a jugar a la reserva, ¿verdad? Pero me llevaban, pero era muy difícil y me hizo debutar en un clásico. Yo debuté en un clásico cuando debuté. ¿Te acordás qué partido fue? Perdón, ¿qué fecha fue? No me acuerdo la fecha. Fue en el estadio, un clásico que terminamos 2-2.
Me acuerdo que Miguel Sanabria jugaba por Cerro y estaba en su mejor momento y era terrible Miguel por arriba, aguantando y todo eso, ¿verdad? Y me tocó debutar en ese clásico. Y después, bueno, de a poquito ir entrando en ese grupo que era de jugadores hechos y derechos y de grandes. Y aparte era una época también de Copa Libertadores, campeonar en Copa Libertadores, ganar campeonato y bueno, tenía que esperar ese momento, ¿verdad? Pero tu fuerte no solo marcar, saltar, cabecear, ganar. No, mi fuerte no era solamente eso, ¿verdad? Siempre charlaba con ellos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me decían algunos que yo venía a jugar la reserva, ¿verdad? Ahorita en la reserva y algunos me decían que yo me quedaba chico en la reserva y cosas así, ¿verdad? Y esperaba el momento, entrenaba con ellos, ¿verdad? Pero antes era muy complicado cuando en Olimpia, debutar en Olimpia, antes era muy difícil. Y eso significaba un riesgo, un mal debut complicaría el futuro. Sí, pero también en ese momento creo que se sabía quién se iba a hacer debutar. En esa época, por lo general, cuando debutaban siempre se quedaban los muchachos, ¿verdad? Nosotros tuvimos una camada muy buena en interiores, después en reserva, de hecho empezó a debutar Gustavo Neza, que también se quedó, después fue Monzón también que se quedó, y después subió Silvio también que se quedó también, y así sucesivamente, como tocó a mí, también me quedé y después fuimos saliendo, ¿verdad? Pero éramos pocos, ¿verdad? Eran pocos los que me tocaban debutar, ¿verdad? Por el momento y por la figura que tenía Olimpia en ese momento era complicado. Bueno, ¿y cuándo te tocó partir a River, por la Argentina, para jugar por River? ¿Qué edad tenías? No, a mí me tocó irme a Rosario Central. Ah, Rosario, tenés razón, Rosario Central y de Rosario. Yo me fui a Rosario en mitad de año del 94, me fui, cuando quedamos fuera de la Copa de Libertadores en la semifinal con San Pablo. ¿Y después? Ese fue un gran equipo, ¿verdad? De hecho, en terminó esa Libertadores, nos eliminamos y Mario se fue a México, José Carlos se fue al Toluca, yo me fui a Rosario Central, casi la gran mayoría se fue de ese equipo, ¿verdad? Fue la Copa Libertadores, pues hicimos una Copa Libertadores muy buena, después fui a Rosario. Rosario en un principio me había comprado y después por cosas de la vida y porque seguramente tenía que quedar así, por el camino empezó Rosario, ya empecé a tener unos problemas económicos y no se pagó el pase y entonces yo tenía que volver a Olimpia, pero al final de una compra pasó a ser un préstamo y ese préstamo fue lo que hizo todo para que yo no pueda ir arriba, ¿verdad? Porque yo me voy un lunes o un martes a Rosario y el torneo empezaba el domingo y nos tocaba justo debutar con River, nosotros en cancha de River. Y yo llego, entreno 1 o 2 días, juego ese partido y ese primer partido yo fui figura con River y me tocó el premio de Che Enemigo en mi primer partido en cancha de River, ¿verdad? Y bueno, de ahí es que sale la historia de que Pasarela estaba mirando ese partido y él se había ido a la selección y se había quedado gallego en River mientras, y que él había dado supuestamente la hora en la que me compren a mí cuando termine el torneo y todo eso, ¿verdad? Entonces ese préstamo creo que influyó muchísimo para que se pueda, porque si Rosario me hubiese comprado no me hubiesen dado, porque ya faltando un mes para que termine el torneo tuve una reunión con uno de los presidentes de Rosario Central, el tesorero, y me habían dicho de que no me vaya, de que me iban a dar lo que le pedía y cosas así, pero como era un préstamo Olimpia era el que hacía las negociaciones directamente, ¿verdad? Tu paso en River fue lo más importante en tu carrera porque jugaste afuera en España, pero River fue una etapa muy especial en tu vida. No, evidentemente River fue lo mejor que me pasó. Después de salir de Olimpia fue lo mejor que me pasó, ¿verdad? Porque yo crecí, nací en Olimpia, no tuve la posibilidad de jugar mucho tiempo en primera, ¿verdad? Muy poco jugué acá en Olimpia y después me fui.
realmente mis mejores momentos deportivos lo pasé en Río, ¿verdad? Con campeonatos, Copa Libertadores, Supercopa, y después el hecho de estar mucho tiempo en dos etapas, ¿verdad? Tuve 8 años y poquito, ¿verdad? En dos etapas, que es mucho, ¿verdad? Jugando casi siempre, ¿verdad? Entonces, y siempre se dice que uno encuentra su lugar en el mundo, y seguramente mi lugar fue River, ¿verdad? Porque fue en donde más jugué, en donde más gané, y en donde mejor siempre me sentí, ¿verdad? Pasé por España un tiempo muy breve, casi un año también en Brasil, en San Pablo, y después, bueno, terminé en Colo-Colo, ¿verdad? También casi un año también saliendo campeón, y ahí prácticamente me retiré. Me acuerdo cuando te fuiste, hiciste la dupla central en Atlético Madrid con Carlos Gamarra. Hicimos con Carlos una dupla ahí, pero como siempre digo, esto es el momento de cada uno, y también el momento del club, ¿verdad? Porque nos tocó justo una época complicada del Atlético de Madrid, ¿verdad? Con Carlos pasaron muchas cosas en ese año, ¿verdad? Porque me acuerdo que el presidente era alcalde en Marbella, me parece que era, y era un poco también buscado por tema del fisco y un montón de cosas, ¿verdad? Y en esa época también llegamos o sea, que el club llegó a perder la presidencia, ¿verdad? Tomando el Estado, ¿verdad? El club, y encargándose el Estado del equipo, ¿verdad? De la institución. Y fueron momentos complicados porque no sabíamos con quién hablar, ¿verdad? Porque habían sacado a todos los que estaban en el club, y se había quedado gerenciando prácticamente el Estado, ¿verdad? Buscando un montón de cosas para ver si implicaban o no, ¿verdad? Y todo eso influyó en ese año, ¿verdad? Para que muchas cosas no pudieran pasar, ¿verdad? Y de hecho ese año terminamos descendiendo, ¿verdad? Y bueno, a partir de ese año todos nos fuimos otra vez de ahí, ¿verdad? Carlos creo que se fue no sé si fue a Grecia o no fue a Italia, ¿verdad? Y yo me vine a San Pablo, y casi todos salieron en ese momento, ¿verdad? Estaba Hasselbein también, que se fue a otro lado. Porque la mayoría por el momento, ¿verdad? Y creo que tuvo 4 o 5 años más o menos el club de esa forma, ¿verdad? Manejándose de esa forma. Bueno, vos fíjate, tanta historia tenés, Chito, cumpliendo 51 años, ahora mucho de técnico, jugás contra 12 de octubre el domingo, pero debo decirte algo. Como jugador, tu casa Olimpia, acá. Como jugador en el exterior, en la Argentina es River, ¿verdad? Sí, no, verdad. Bueno, entonces Olimpia acá, River acá. Hoy en función del técnico, me supongo que el anhelo tuyo es dirigir Olimpia. Más adelante, si las cosas se dan y vos considerás, porque eso, estos técnicos son productos de resultados y de títulos, lo de River, son perspectivas que nadie puede cortar, o quien anhela llegar a eso. No, claro que sí, Arturo, claro que sí. Si yo te digo que no te voy a mentir, ¿verdad? Porque todos tenemos ese anhelo, ¿verdad? De pasar una vez por Olimpia, ¿verdad? Y mucho más nosotros o yo, ¿verdad? Porque nací, crecí ahí, y siempre tenemos ese deseo de poder dirigir, ¿verdad? Eso es muy claro, ¿verdad? Yo tengo 2 o 3 camisetas que son las que realmente hasta hoy día miro y siento todavía eso por lo de Olimpia, lo de River y la camiseta de la selección. Es algo que realmente a mí me marcó mucho en mi vida, ¿verdad? Son 3 camisetas que me marcaron realmente en mi carrera deportiva, y fueron tantos años con cada camiseta, y pasar tantas cosas con cada camiseta, que como uno no va a tener el anhelo de poder estar alguna vez ahí, ¿verdad? Y bueno, para eso hay que laburar, hay que trabajar, y evidentemente hay que hacer algo por el camino para poder siempre llegar en esos lugares. Uh-huh. Bueno, Chito, ¿qué más podés agregar cumpliendo 51 años en tu rica historia futbolística y en lo que soñás y ser para el futuro? ¿Qué pensás te va a deparar? No, primero que nada, yo soy un agradecido a la vida, ¿verdad? Soy un agradecido a la vida porque
a Dios, ¿verdad? Porque todo lo que viví en mi carrera deportiva, en su momento evidentemente uno puede soñar, quiere querer, ¿verdad? Pero no se da cuenta de las cosas, ¿verdad? Yo, sin embargo, en mi carrera deportiva, gracias a Dios, pude jugar casi todos los torneos o los partidos, o pasar esos momentos que es muy complicado, ¿verdad? Porque tuve la gracia de poder ganar la Copa Libertadores, Supercopa, jugué Intercontinental, después jugué la Olimpiada, el Preolímpico, un montón de torneos, ¿verdad? Que en su momento me tocó disputar, ¿verdad? Y la verdad que jugué todo lo que tuve que jugar, pasé tantas cosas en mi carrera, ¿verdad? Tantas cosas lindas. Siempre hay cosas por el camino, piedras por el camino, pero siempre tuve más el camino limpio y allanado de lo que viví, ¿verdad? Así es que muy agradecido, y hoy ya del otro lado pensar hacer algo similar, ¿verdad? O ganar cosas, ¿verdad? Porque crecimos de esa forma, tenemos esa escuela y siempre queremos más, ¿verdad? Muchas veces nos pasa, evidentemente la plata, el dinero es importante, ¿verdad? Porque uno vive de eso, ¿verdad? Pero yo quiero ganar y quiero llegar allá, ¿verdad? Siempre viví de esa forma, y para mí es importante poder ganar y poder llegar lejos siempre. Si tuviera que elegir un compañero en toda tu carrera. No, si me decís uno, me voy a quedar corto, porque en cada etapa de mi carrera siempre tuve compañeros que siempre me ayudaron a conseguir todo lo que tuve, ¿verdad? En la selección tuve no solamente uno, sino tuve varios, porque fue una camada ya desde mucho antes, ¿verdad? Del mundial, que es una camada, y es imposible, te voy a nombrar 4 o 5, igual me voy a quedar corto, porque queda el siempre Colorado, queda el Chiqui, José Cardoso, Chilar el mismo también, todos fueron importantes en mi carrera, ¿verdad? El Toro Acuña, un montón de jugadores y chicos que salían en ese momento que siempre ayudaron a esto. Ahora en Argentina ese grupo extraordinario también que me tocó, gracias a Dios, Toto Berizzo, el Muñeco, Francescoli, Salas, Yepes, fueron grandes jugadores que todos hicieron o pusieron de ellos para que yo también pueda lograr el objetivo que logré y que logramos en su momento todos juntos, ¿verdad? Si tuviera que elegir un modelo como técnico, Gustavo Benítez. ¿por qué? Porque lo tuve desde la reserva, de la Olimpia, fui su capitán y me enseñó mucho, ¿verdad? Y te hablo de la parte personal, es una gran persona, un gran entrenador que no solamente me enseñó cuando necesité, ¿verdad? Sino hasta ahora yo sigo con él, tenemos siempre charlas y en su momento me enseñó cómo jugar, cómo manejarme dentro de una cancha, y hoy en otras facetas todavía sigue tirándome un montón de cosas que hasta hoy día me sigue. Y también me marcó su forma de trabajar, su forma de laburar, ¿verdad? Y después que es una persona seria, con quien se trabajaba seriamente y se podía hablar tranquilamente. Hace rato que nosotros no hablamos con Gustavo, antes teníamos más comunicación, pero bueno, así es. El penal que no fue que te cobraron, Copa Libertadores contra San Pablo. Sí, fue un penal que no fue realmente, ¿verdad? Después del partido incluso Paliña públicamente dijo que no fue penal. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Hoy ya lo tomo como una anécdota, evidentemente, y lo recuerdo de todas formas muy bien, ¿verdad? Porque no solamente, a veces queremos recordar solamente cuando ganamos, somos campeones, ¿verdad? Pero muchas veces cuando perdés te deja un montón de cosas, ¿verdad? Y cuando perdés es realmente cuando creces, porque es cuando te das cuenta de las cosas a lo mejor que te faltaron, o de las cosas que no hiciste, o de lo que tenés que mejorar. Para cerrar la charla, el gol contra Boca de cabeza, marcó el 3-3. Sí. Yo a veces no recuerdo a veces muchas cosas, ¿verdad?
sí, aquellas cosas lógicamente que son importantes y que siempre me recuerda ahora muchos goles, ¿verdad? En River, y seguramente cada gol tuvo su importancia, ¿verdad? Para cada partido, pero el gol de River y el gol del Mundial son los dos goles que marcaron mi carrera, ¿verdad? Primero porque en un clásico, y que en Argentina es tan importante y marca demasiado un clásico, ¿verdad? Y después, bueno, el Mundial, ¿verdad? Que no todos tienen esa posibilidad de jugar un Mundial y de marcar un gol, ¿verdad? Y que va a seguir seguramente sonando un poquito porque me tocó la suerte de hacerlo antes del minuto y por el simple hecho de haber sido antes del minuto se sigue recordando todavía ese gol, ¿verdad? Entonces... Tiro libre de Chiqui, ¿verdad? Tiro libre de Chiqui. Yo creo que la mitad de eso es de Chiqui, ¿verdad? Porque la forma en que le pegaba a Chiqui es increíble y hasta hoy día no encontré, no vi uno que le pegue como le pegaba a Chiqui. El córner de Berti, arriba Francesco y gol. La emoción, las lágrimas, todo tiene cabida ahora en los sitios habitados por los hinchas de River, que festejan de manera clamorosa un empate inaudito, increíble, casi inexplicable sobre el final. Pero River creyó siempre, su hinchada le apostó siempre al equipo, y en este córner que tiró Berti desde la izquierda, el salto de Francescoli, de Ayala, el cabezazo abajo sobre la flojísima salida de Guzmán, y el empate para River, que todavía están festejando sus jugadores. Así recordamos lo de River. Hiciste mención al Mundial también, la asistencia de Chiqui Arce. ¿Perdón, decía Chito. No, que fue un tiro libre de Chiqui y cuando Chiqui te decía dónde le iba a pegar, es donde le ponía y sabíamos perfectamente que si él decía primero era el primero, si era el medio, si era atrás era atrás, y en ese momento él señaló de vuelta ahí entre el primer palo y si no era yo era Colorado, y si no era Colorado era José. En ese momento estaba Carlos Humberto, que se muy bien también, pero Chiqui no es extraordinario, la verdad, y como le pegaba él, muchos de los goles que nosotros marcamos seguramente el gran mérito de la gran pegada que tenía Chiqui. Bueno, anécdotas, recuerdos y el partido que viene. Estamos hablando ante River. Yo salgo con... tu radio está fuerte, perdón. Si bajas más el volumen de tu radio, Chito, jugás contra 12 de octubre. Ese partido de permanencia. Sí, es un partido terriblemente importante otra vez, ¿verdad? Para nosotros otra final más, porque lo tomamos todos los partidos como una final. Y va a ser un partido en donde creo que vamos a tener que estar sumamente prendidos para poder sumar otra vez, ¿verdad? Estamos ahí en el lote de 3-4, ¿verdad? Prácticamente ahí metidos, ¿verdad? Y sabemos también de que esto va a continuar todavía casi hasta el final, ¿verdad? Así es que, así como estamos prendidos, vamos a tener que seguir prendidos hasta el final. Chito, van a presentar a Pedro Sarabia, Chito, compañeros en selección en River de la Argentina. Sí, no, con Pedro tenemos también demasiada historia, ¿verdad? Compartimos muchas cosas en la selección, en River, un gran amigo, un gran hermano, ¿verdad? Y sé que es un gran entrenador y vamos a tener que sudar la gota gorda para poder sumar en este partido, sin lugar a dudas, porque es un gran entrenador. Bueno, seguiremos charlando, Chito. Esta nota fue extensa, recordando los 51 años, parte de tu carrera profesional, lo que te dio, que se te siente enormemente satisfecho a través de como jugador y los anhelos que tenés como técnico hoy. Un saludo al aire, Chito, y que pases muy bien. Un saludo, Arturo, a vos y a todos tus compañeros. Gracias.
La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón el domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería habitual, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales de Casa Central de Sevilla Casi, RI 2 de Mayo Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Clasificó Libertad a semi. Tiene como antecedente Lanús e Independiente. Así es, 2013 ante Lanús, 2017 ante Independiente. Último fue ante Independiente. Así es, con Juguero como técnico aquel día. Y Copa Libertadores de América con el Tata 2 veces. En el 2006, ante Inter de Porto Alegre, pierde Libertad. Bueno, del partido, ¿qué decimos? Jugó bien Libertad, partidazo. Para mí es un partidazo, tremendo juego. La situación de no haber marcado ese segundo gol, porque le pudo haber complicado a Santos a pesar de que futbolísticamente... Y me llamó la atención antes, volviendo al equipo. Pensé que iba a jugar con Tacuara, otra figura, pero no. Explicó después en la conferencia que él veía el mismo tipo de partido y la debilidad que tenía Santos en la zona defensiva y optó por la velocidad propia con Villalba, con Sebastián Ferreira, que siempre lo exigimos y que hizo un muy buen partido. Jugó muy bien. Estuvo destacado Sebastián Ferreira, que Sebastián Ferreira que queremos ver. Martínez para mí una de las figuras, sí. No del partido, sino de Libertad. Hace un tiempo viene jugando en ese nivel, muy irregular. Hay veces que se cansa en extremo y pierde pelotas, pero eso tiene que ir corrigiendo. Se lo va a enseñar Garnero, lo va a aprender él. Hubo una pelota que él desbordó por el sector derecho y lo tenía Franco, no se la dio y terminó perdiendo en un momento que Libertad no tenía que perder ninguna de las pelotas porque faltaba muy poco. Pero hizo un partido inteligente, hizo un partido de copa realmente. Sí, y en el balance termina siendo meritoria la clasificación injustificada porque si sumamos lo que pasó en Santos y lo que pasó ayer, Libertad fue superior al equipo brasileño. Sí. Termina con una diferencia ajustada, como decía Jorge, que le permitía hasta llegar al gol sobre el final a Santos, pero mérito total. Mira que todas las llaves terminaron apretadas, bastante parejas, ¿verdad? Ayer el penal le da la vida... Atlético Paranaense. ¿Verdad? Después no hubo una llave donde un equipo fue el mejor de todos. Bragantino creo que es el que mejor pinta, pero va a ser parejo con Libertad de vuelta. ¿Dónde terminó jugando Lorenzo Melgarejo? ¿En qué puesto? Volante por izquierda, Lorenzo Melgarejo. ¿Cuándo jugaba en Argentina? No, en Argentina jugó por derecha. No, hablo ahora, su última presentación, ¿en qué puesto jugaba? Lo último que tenemos. Por derecha en Argentina. En Racing. Volante por derecha. Sí. Ayer jugó a la izquierda. Sí, volante por izquierda. ¿Por qué él se mueve todo frente al ataque? Porque el partido anterior jugó por derecha también. Sí. Uno de los partidos que jugó en Libertad hace poquito, no sé si fue el Copa o el torneo local, jugó por derecha. Da esa facilidad porque si juega del lado izquierdo obviamente se siente más cómodo, pero si juega del lado derecho puede perfilarse como para rematar o hacer la diagonal. Y tiene esa buena pegada. Ayer generó 2 jugadas importantes. ¿Y fogoso? Sí. Fogoso, molestoso, fogoso. Le hacen la falta a él para el gol. Después hay una que pierde y recupera y patea al arco, tapa muy bien el arquero. ¿Cómo te va, Blas? ¿Blas? Sí. ¿Cómo anda, Blas? Bien, Arturo. ¿Cómo le va? Un saludo para toda la audiencia y al equipo de producción ahí. Bueno, muchísimas gracias. Con Blas Melgarejo, papá de Lorenzo. Como no se puede hablar con tu hijo, hablemos con vos. Congratulaciones, partidazo ayer. Sí, Arturo, gracias. Lastimosamente él... el club tiene su protocolo que ahora, pero bueno, gracias Arturo, y la verdad que me encantó el partido, no solamente de él, sino de todo el equipo. Hablando, todos rindieron bien
y individualmente le digo que estoy contentísimo con él porque demostró que por algo estuvo mucho tiempo fuera del país y eso me pone muy contento. Claro, estamos hablando de su función en los últimos equipos en la Argentina, más a la derecha, extremo. Ayer jugó muy abierto a la izquierda, deslumbró por momentos, ganó en velocidad, fogoso, peleador, mete bien los centros, cerca del gol. Y él fue la última incorporación en Libertad, si no estoy equivocado. Estamos hablando cuando decía se va a sumar Lorenzo, y se sumó tu hijo. Sí, creo que no estoy equivocado, si no estoy equivocado también fue la última incorporación del equipo. Y es un club que tiene muy, muy grandes jugadores, así que en la banca ayer he visto que estaban nombres muy importantes del club y del fútbol paraguayo, pero el fútbol es así, tienen que entrar 11 y lo que entraron también no encajó al equipo y creo que el profesor está encontrando el equipo ideal y ayer demostró, por tanto fue un gran equipo y lo tuvo que controlar muy bien Libertad, eso hay que también decir. Cuando hay tantos jugadores hay que pelear el puesto, así es. Sí, en todos lados. Yo siempre digo que ganar la titularidad en un club, siempre le digo a Lorenzo, ganar la titularidad en tu club es importante, pero lo más importante es mantenerse, porque de cada jugador, de cada puesto, hay jugadores detrás que vienen remando y en cualquier momento te puede sacar el puesto. El fútbol es así muy competitivo este último tiempo. Bueno, Blas, hacerle llegar nuestras congratulaciones a Lorenzo. Queríamos hablar con él, pero entendemos perfectamente el protocolo que hoy se tiene, es muy difícil, pero bueno, hacerle saber. Chao, Blas, gracias por tu tiempo. Saludos a Lorenzo. Gracias, Arturo, un abrazo y le voy a mandar su saludo. Muy contento, la verdad, y gracias. A vos. Blas Melgarejo, el papá de Lorenzo Melgarejo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuentos en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comisipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credibil pueden transferir dinero, pagar servicios o comprar en comercios. Todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. De los nuevos que llegaron con Lorenzo Melgarejo. Mayada, Díaz y Marcelo Díaz. Barbosa. Sí, Barbosa que... Lorenzo Melgarejo, no, estamos hablando de lo que pasó este año, de lo que se fue sí, de este año Barbosa, que es su segundo torneo. Pero Barbosa llegó para la apertura. Sí, estamos hablando de lo que fue incorporando Libertad. Sí, en esta temporada, Barbosa, Mayada, Lorenzo Melgarejo, que ayer fue titular, Marcelo Díaz, que ayer no jugó. Son las caras nuevas del año 2021 si vamos desde enero, desde el primer torneo. No, estamos hablando del club que más incorporó. Sí, a lo que se le agrega crecimiento de los chicos de la casa. Sí, Así no jugó Enciso. Previamente ya teníamos. Y lo que previamente ya tenía con Tito Villa, los Abangioni, los que mejor incorporó, Boca Negra, que ya estaban anteriormente, y los de la casa. Tiene tranquilamente 30-35 jugadores. ¿Y Bangioni, dónde jugó Bangioni antes de venir a Libertad? Estaba en México. Antes en River. Monterrey. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia y a los muchachos ahí en la mesa. Gracias, con Roberto Paredes. Roberto, contanos de Héctor Martínez. Perdón, de Hugo Martínez, Roberto. Y Hugo Martínez es un chico de Santa Elena. Lo trajo
practicaba con Pedro Leiva, que es una persona que también tienen chicos ahí en Barrero, y nosotros nos fuimos, lo vimos ahí, joven, y la verdad que para nosotros ahí los chicos, los profes que están en la formativa, Hugo puede dar más todavía, tiene muchas ganas, técnicamente tiene condiciones y es muy disciplinado, fuera y dentro de la cancha. Yo pienso que Hugo para mí es el jugador más importante que tiene Libertad hoy día. Para Roberto Paredes, Hugo Martínez de Cis es el más importante por presente, por futuro. Sí, exactamente. Tiene un presente brillante. Yo pienso que las puertas de la selección él la está abriendo, y yo pienso que ahí se lo va a conocer internacionalmente. Tiene 21 años y para el puesto de volante tiene que ser fuerte, tiene que tener carácter y lógicamente condiciones. Reúne todo por lo que está diciendo Roberto, Hugo, ¿verdad? Sí, Hugo y tiene algo que es importante para el futbolista, tiene humildad. Es humilde. Sí, es una persona muy humilde que puedo hablar con él y lo primero que hace se pone todo rojo y pero es un chico que puedes contar con él en la buena y en la mala, encarador, le tiene a su familia, a su mamá le tiene muy cerca. La verdad que estoy muy contento, todos los profes están contentos con lo que está haciendo y yo pienso que puede llegar lejos. ¿Cómo se llegó o cómo llegaste vos a Hugo Martínez? No, nosotros vemos chicos por el interior, Arturo, y Itacurubí siempre es un punto para nosotros. Barrero es un punto muy importante porque hay una persona ahí que trabaja muy bien, que él selecciona a todos los chicos de la zona prácticamente, y así llegamos con él. Otro chico que también es de ese lugar es el Rivera, que ahora lastimosamente se operó de cruzado, que estaba jugando en Ameriano, que era una promesa que nosotros le considerábamos el sustituto de Vareiro, ¿verdad? Ahora lastimosamente se operó de cruzado, pero son chicos de la zona ahí, hay muy buenos talentos, hay muy buenos jugadores. Debo preguntar esto con relación a la casa, por lo que vos estás diciendo de futuro. ¿Lo hizo debutar Leonel Álvarez en qué? En el 2018, Leonel Álvarez, técnico de Libertad, Guaraní Libertad, el primer partido de Hugo Martínez. ¿En qué? 2018. 2018, así es. Bueno, ¿qué edad tenía la categoría sub-19? Y tenía 18 años. Bueno, ¿sabes por qué te digo, Roberto? Porque vos sos adentro y de abajo conocer a los chicos. Que vos es la configuración de Libertad. El arquero no es de la casa, el lateral derecho no es de la casa, los centrales no es de la casa, el lateral izquierdo no es de la casa. Así te va. Vamos a la delantera, que bueno, Lorenzo no es de la casa, se va Ferreira no es de la casa, Tito Villalba no es de la casa. Pero hay jugadores que para jugar en Libertad tienen que ser buenos, porque traen de afuera. Es el caso de ahora de Hugo Martínez, por ejemplo, Julio Enciso, que son de abajo. Digo que tienen que pelear eso, porque Libertad mira mucho de afuera. Y nosotros siempre le transmitimos eso a los chicos. Nosotros en Libertad, si sos bueno, no es suficiente. No es suficiente, y paciencia hay poco también, porque es un club que si necesita algo lo busca y lo trae. Entonces los chicos tienen que estar preparados para eso, ¿verdad? Que no es para tener muchas oportunidades, no es que le va a ser fácil, cuando entra ya tiene que rendir, o sea, ellos saben, ¿verdad? Ellos saben, y yo pienso que así como Iván Franco ahora se está recuperando, un capitalazo, Hugo Martínez un capitalazo, y Julio Enciso también. Yo pienso que son chicos que van a ser puntales, ¿verdad? Van a ser puntales. Y cierto lo que vos decís, hay muchos jugadores extranjeros. Nosotros, por ejemplo, la posición donde más se siente es en el arco, porque un jugador, en el caso de Silva, por ejemplo, un jugador él puede jugar hasta los 40 años, y detrás de él hay varios chicos que están esperando, que tienen que salir y irse a otros lugares para jugar, y son chicos que tienen muy buenas condiciones.
Bueno, Roberto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo y en especial por lo de Hugo. Por eso te llamamos a vos. Decía Víctor que haciendo memoria lo puso en primera Leonel Álvarez. Y a tú, por lo que estás diciendo vos, es el mejor jugador hoy de Libertad, Hugo Martín. Una pregunta, Víctor. Sí, una última, Roberto, aprovechando, ya que tocaba el tema de los arqueros. Ángel González va al exterior, ¿verdad? El arquero que había debutado este año en Libertad. Y hay interés por él, porque viste, estuvo en la selección, es un chico también humilde, que tiene muy buenas condiciones, actualmente está en la selección sub-20 también, y hay posibilidades, no sé si saldrá, ¿verdad? Porque eso ya depende de la comisión directiva, pero tiene condiciones para ir a crecer en otro lugar. Arturo, ¿a Quiñones de dónde lo trajeron? ¿Es de la inferior? ¿Lo trajeron ya grande o de dónde lo trajeron? ¿A quién? A Quiñones, el volante, Junior Quiñones, el central. No, lo trajimos chicos también. Él es un chico que tiene 1,91 m, tiene, ¿entiendes? Y vino como volante central y nosotros insistimos mucho. Yo le decía que tiene que ser central. Y después se fue acostumbrando y también fue a la selección y hoy está teniendo sus oportunidades y yo pienso que son chicos que tiene que aprovechar porque están preparados para eso. Tiene buena salida, entonces quitó eso de la posición anterior, de haber sido volante. Sí, tiene buena técnica, a veces exagera, pero vaya aprendiendo porque tiene el físico que hoy día Europa quiere. Le falta un poquito de fuerza, lógicamente, pero con 1,91 m yo pienso, tiene el mismo físico que Barbosa, ¿verdad? Finalmente, Lorenzo Melgarejo comenzó en Libertad de la cantera. No. Nosotros lo vimos a Lorenzo Melgarejo con Cureí, de Altos. Con Oscar Ruiz. Exactamente, con Oscar Ruiz lo vimos y jugaban prácticamente la misma posición y traer dos jugadores en la misma posición, zurdos, y nos decidimos nosotros por Oscar Ruiz, le trajimos a Oscar Ruiz. Pero nosotros no lo trajimos a Melgarejo de Alto, no sé en dónde jugó para irse afuera, porque él de muy joven está por fuera. Finalmente, ¿qué tenés a la vista para anticiparnos en Libertad que puede ser? Hay muchos jugadores, los chicos que están jugando en la intermedia, Arturo. Hay que fijarse un poquitito en Fernando de la Mora, en un centro delantero Alcaraz, y el número 10, Giovanni Bogado, en Tacuarí, y el goleador zurdo Gustavo, Elvis, el que se operó, que te dicen Ameliano, que son chicos que están teniendo sus oportunidades y están demostrando. Y en las inferiores hay varios, hay un muchacho Gómez que está jugando en la sub-19, y yo creo que ya está. Hay otro muchacho en la sub-17, en la sub-16 igual que Flores, que yo le pongo mucha ficha a él porque tiene físico, encarador, que es potente, pero hay varios en cada categoría. Fernández, el chico que está jugando ahora en primera, que debutó en la Copa Paraguay, es un jugador interesantísimo. Uno no le da mucho por el físico, pero es un jugador, es un goleador, es un asistidor, un chico que yo pienso que también va a llegar. Finalmente, Roberto Paredes, como está Libertad en Sudamericana y va por el título, ahora está en semi, te pregunto en Copa Libertadores, ¿tu candidato? Copa Libertadores. Sí. ¿Tu candidato a ganar la Copa Libertadores? Mineiro. ¿Por qué Mineiro? Y yo pienso que juega bien, juega como se juega la Copa Libertadores, sabe manejar los resultados, tiene jugadores de experiencia y jóvenes, y yo pienso que un buen equipo se armó ahí. Bueno, seguiremos charlando, Roberto. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, a vos también. Gracias, muy amable. Roberto Paredes.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le. Aposta legal. Aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a themyflores.com. Regalamos, regala Themyflores. En Tupi disfruta las ofertas exclusivas de Continental. Hasta el domingo encontrarás los productos más solicitados de la línea Continental a precios imperdibles y podrás llevarte regalos directos con tus compras. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que aceleran a tu motor protegiendo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu aporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito, o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motorfuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. ¿Tiene que esperar cuándo Libertad para jugar con Bragantino? Un mes, en la semana del 22 de septiembre recién. Y no es 21, 23. Y sí, 21, 22, 23. Ahí tiene que jugar. Sí, y la revancha la siguiente semana. Y Copa Libertadores también. La 21, misma 22, semana. 23. Así es. Y Libertad juega afuera primero. Libertad juega afuera primero, en Braganza en Argentina, Paulista. el fútbol volverá. El público vuelve ya. El público sí. Hoy hay que ver si para septiembre el defensor del Chaco, hablo por el único representante que estamos hablando en el orden internacional, si el público va a ir. Hoy habló Sequera en conferencia y dijo que sí. ¿Quién? Sequera, en la conferencia está para habilitarse. Y el domingo el decreto va a ser clave. Claro. A partir de ahí vamos a saber. Pero ahí le consultaron y hay ya eventos masivos, pero dentro de esos eventos masivos se habilitan los eventos deportivos en este caso. Así la cosa con relación al público. Eso habilitaría público para eliminatoria, para lo que viene en Libertadores y séptima fecha del 20% en dependiendo de la capacidad del estadio, en este caso. En todos los casos. En todos los casos. Local, eliminatorias y... Sí, eso por lo menos es lo que se está inicialmente planificando. Bueno, las cosas así con Libertad que vamos a estar a Bragantino, Red Bull Bragantino. Así es, equipo que hace 2 temporadas empezó a ser comandada por la empresa de bebidas energéticas. Y a partir de ahí logró su ascenso, porque era un equipo que... De San Pablo, sí, fundado en el año 1928, llamado Atlético Bragantino. Hasta los colores cambió, porque la insignia es como los Santos, más o menos negra y blanca, y ahora es con los toros. Sí, pero fundado en el 1925, para el 1920. Es un club antiguo en Brasil, porque decimos Bragantino. Allá por 1920-25 estaba leyéndose a Mundo, que antes se llamaba Atlético Bragantino de San Pablo. Es hoy el Red Bull Bragantino, solventado, pagado por Red Bull. Exactamente. Y tiene su más Artur, sí, Artur Víctor, que metió 4 goles en la última serie. Tiene a Leo Ortiz, el zaguero central, que incluso estuvo en la última Copa América, convocado por Tite. Y recién acaba de vender a un jugador que estuvo en las Olimpiadas, Claudinho, al Zenit, por 15 millones. Bueno, y ustedes saben cuánto va a ganar el español en Mineiro. Diego Costa. Récord de récord, por eso se dijo fue a ser el mejor pagado en Brasil. Va a ser el mejor pagado en toda la historia del fútbol brasileño, salvo en la época de grandes estrellas, estos que vendían marcas, esas cosas. Yo digo en salario. Claro. Terrible. Porque remera negra con blanca, lastrada era su remera. Sí, era más o menos como la insignia de Santos, y ahora la remera es blanca y la suplente es negra. Diego Costa va a ganar $300.000 por mes en Mineiro.
Salen 4 millones al año, veo. 300.000 al mes. $300.000 va a ganar Diego Costa en Atlético Mineiro. 3.600.000. Sí. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asisme puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Eligio. Llama a Pedicome en Alberdín a los 37 70 70 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral y Gastavos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, vamos con Garnero y con Sebastián Ferrer. ¿Qué representa para usted esta clasificación? ¿Y considera que es más que meritorio por cómo se dio el encuentro de ida en Brasil? Sí, nosotros la verdad que estábamos muy ilusionados de hacer 2 buenos juegos. Sabíamos que enfrentábamos un rival muy duro, muy difícil, y lo hicimos así. En los 180 minutos la verdad que no tuvimos mayores sobresaltos, controlamos mucho al rival, tuvimos muchas situaciones, y el partido de hoy, por sobre todas las cosas, quedó abierto en el resultado, pero en el trámite creo que el equipo estaba muy bien parado. Estábamos controlando cualquier intención de aproximación a nuestro arco del rival, y todas las salidas que tuvimos, si hubiésemos tenido un poquito más de efectividad, creo que hubiésemos tenido un partido un poco más tranquilo, sobre todo al final. Era tentador jugar quizás con un delantero más acompañando a Sebastián Ferreira, pero se decidió repetir el mismo 11 de la ida y salió perfecto. ¿En base a qué esa decisión? Y me daba la sensación de que es un equipo que tiene mucha asociación de juego, el rival, pero ante las pérdidas dejan mucho espacio atrás de sus defensas, y nosotros de esa manera, tanto con Tito como con Lorenzo y más Seba, íbamos a tener grandes opciones de poder llegar con claridad al arco rival, como pasó en el partido de ida. Y hoy, sobre todo en el segundo tiempo, si hubiésemos tenido un poquito más de tranquilidad o de efectividad, hubiésemos podido ampliar el marcador y jugar un poco más tranquilo. No es que lo terminamos nervioso el partido, pero el resultado estaba muy abierto. Clasificó su equipo incluso jugando bien, pese a no sufrir, dilapidó situaciones claras de gol. Particularmente sé de su trabajo cómo insiste en la definición en la tarea diaria. ¿Es ansiedad o apresuramiento? No, tenemos que ir en busca de esa precisión. En los últimos juegos el equipo está mejorando considerablemente. Los últimos 3 partidos fuimos superiores a los rivales, generamos, no estamos teniendo esa efectividad que teníamos en otros momentos, y eso nos hace a veces correr de atrás en el juego o no poder ampliar la diferencia. Si nosotros logramos eso, vamos a poder obtener mejores resultados de lo que estamos obteniendo. Lo de hoy es muy bueno, pero en el torneo local nos estaba costando un poco. Tremendo triunfo, profe, en una serie que puede considerar que en ambos juegos demostraron las ganas y la calidad de su plantel. Sin duda, sí, eso era algo que nos propusimos también, ¿no? Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero teníamos que dar ese salto de calidad y confiar en que nosotros también podemos estar a la altura de equipos y de ligas más competitivas. Y hoy la verdad que creo que el resumen es eso. Hoy se vio un partido muy intenso, con un nivel futbolístico y de intensidad física elevadísimo, muy por encima de lo que estamos acostumbrados, y el equipo
realmente lo hizo muy bien, dominó al rival, controló al rival y no lo dañó en la manera que lo podía haber dañado. ¿Cree que este es el fruto del trabajo de 6 años en el fútbol paraguayo y qué le genera su primera semifinal como DT? Nosotros siempre que competimos buscamos ganar, ¿quién no? Lo que pasa es que no siempre es sencillo y hoy no digo que fue sencillo, pero estamos atravesando un buen momento, estamos mirando muy para adentro, el equipo puede seguir creciendo, lo viene haciendo en los últimos partidos y ojalá que esto no se detenga y que la próxima fase, que sabemos que va a ser muy difícil, estar así como estuvimos hoy, a la altura de las circunstancias. ¿Para quién va dedicado, profe, esta clasificación a semifinales? Están a un paso de una primera final internacional de Libertad. ¿Qué te genera eso en la cabeza? Y excelente el rendimiento de Hugo Martínez. No, la verdad que estamos contentos porque pasamos la fase, sinceramente. Sabemos que estamos en semifinales, pero el lunes tenemos un partido muy importante por el campeonato local y así vamos a seguir yendo como se tiene que hacer. El próximo partido es el más importante. Cuando nos toque pensar en la semifinal, obviamente que vamos a apuntar todos nuestros cañones, todas nuestras fuerzas a eso. Y obviamente deseando poder pasar un escollo más para llegar a la final. ¿Cómo ve el rendimiento de su equipo tras los últimos 9 partidos, donde suma 3 triunfos, 3 derrotas y 4 empates? No, son distintas las competencias, son distintas, hay un montón de cosas. Nos costó en el arranque, pero ahora estamos mejorando. Ahora el equipo está mucho más seguro. Habíamos perdido un poco de seguridad, de confianza, eso nos hizo perder un poco de precisión y perdimos contundencia. Entonces eso nos costó y ahora el equipo, este triunfo también obviamente puede servir para que esa inyección anímica que quizás estábamos necesitando arranquemos totalmente, porque tenemos un gran plantel y podemos disputar mejor todavía los torneos que estamos compitiendo. Se vienen otros 2 duros partidos. ¿Cómo piensa encarar al próximo rival o es muy pronto para pensar ya en el siguiente juego? Nuestro próximo rival el lunes, Guaraní. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a usted. Con el jugador Sebastián Ferreira pasamos a las preguntas. Felicidades por tu gol. ¿Cómo vivieron esta clasificación en el grupo? Muchas gracias. Muy contento. Nosotros nos pusimos el objetivo de pelear todos los torneos que estamos compitiendo y dimos un gran paso. ¿Qué te pide Daniel Garnero jugando sin acompañante fijo en ataque, más allá de la llegada de los extremos y los internos para apoyarte? Y otra cosa, ¿fue uno de tus mejores partidos hoy con el Guma? No, me pide que trate de aguantar la pelota, que pueda descargar bien, ya que estoy ahí arriba solo, que pueda aguantar para que lleguen los compañeros. Y de acuerdo a la segunda pregunta, sí, me sentí muy bien, me sentí con confianza ya desde antes del partido, estaba muy confiado de que iba a ser un lindo partido. Merecida clasificación, y en lo personal, ¿lo que significa el gol de la clasificación? No, muy lindo porque cada delantero vive de los goles, si bien a veces no se da uno intenta, de repente hay rachas malas, pero ya ahora espero que este sea el primero de muchos de vuelta. ¿Siente que su equipo fue perjudicado en algún momento por alguna mala decisión arbitral? Pensamos en el partido de ida, sí, pero nosotros tratamos de pensar más en lo que podíamos hacer, en lo bueno que podíamos hacer. Nosotros éramos conscientes que dependíamos de nosotros para poder conseguir esa clasificación. ¿Qué tienen que mejorar para los partidos de semifinales? Yo creo que eso el profe nos va a decir en la semana, en estos días, así que vamos a esperar ahora a disfrutar y ya pensar de vuelta en el torneo local y ya veremos eso después. ¿Cómo está el grupo tras este triunfo y el paso a la siguiente fase? Muy contento, nosotros somos un grupo muy unido, yo creo que nos apoyamos en todo. Hay momentos buenos, momentos malos, pero siempre estamos unidos y ahora toca disfrutar este momento. Seguramente esta noche seguirán disfrutando del triunfo, pero ¿tenés un análisis del próximo rival? ¿Llegaste a ver algún partido del Red Bull Bragantino? No, estamos pensando en disfrutar este momento ya. Yo creo que con todo el equipo vamos a ver todo lo bueno y todo lo malo que tiene el próximo equipo para poder hacer lo nuestro también.
Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En este mundo de poco reconocimiento, que bien espiritualmente le ha de llegar a chiquearse. Que compañeros, quienes lo dirigió, que unos compañeros se refieran de esa manera a chiquearse. Porque tocan las dos partes, tocan la parte futbolística y la parte humana. Sí. Y en un momento en que somos renuentes a ser agradecidos, o comprender o transmitir un reconocimiento de amistad y lo que fuese, muy bien, sí. Muy bien por eso le debe hacer sentir muy bien. Jugadores que se recuerdan de él, en entrevistas, en charlas, en una función tan ingrata como la director técnico, porque cuando no te pones sos el malo de la película. Así es. Y sí. Me dio la oportunidad, yo hice esfuerzo, y siempre las decisiones son difíciles, sí. Y para chiquearse es muy gratificante. Muy gratificante. Y voy a decir algo más. De los técnicos que pasaron por Olimpia, es muy respetado. Sí. Eso se ganó con el archirrival. Y voy a decir más todavía. Se declaró hincha de Cerro. Siempre lo dijo. Y ahí marca y sepa lo que es la vida de un profesional cuando fue a Olimpia. Ese chito es chiquearse, que debe estar en lo personal, digo, cuando hay un reconocimiento a su persona. ¿Cómo estás, Elvio Suárez? Buenas tardes. Saludos, amigo Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Venezuela, ¿cómo te va? Muy bien, contanos, Elio, renunció a través de una carta Peseiro, está hablando Jorge Jiménez en conferencia de prensa en nombre de la Federación Venezolana, se habla de una deuda de un año que no pudo cobrar por sus servicios profesionales, una situación que hoy se destapa y que debe crear una interna muy fuerte en lo económico, en lo deportivo, en la Federación Venezolana. Bueno, amigo Arturo, yo creo que debemos empezar partiendo del hecho de que la Federación Venezolana ha tenido muchísimos inconvenientes en los últimos tiempos, sobre todo en estos últimos meses, por el cambio de la federación, por lo que sucedió con Jesús Berardinelli, que murió siendo presidente de la federación, y lo que sucede hoy, lo que se hace oficial, creo que ya era un secreto a voces, amigo Arturo. José Peseiro, creo que desde que llegó a ser el director técnico de la selección de Venezuela, no logró cobrar ni siquiera un mes de sueldo, no logró cobrar ni $1. Todo esto por todo este tipo de situaciones que se han presentado aquí en el país con la federación, con la salida de Laureano González, que se va por temas médicos, luego llegó Berardinelli y muere apenas con 3 meses de mandato en la federación, y todo eso ha creado revuelos. Recordemos que Venezuela de cierta manera estaba intervenida por FIFA, y lo cierto de esto es que José Peseiro, la verdad, más bien aguantó muchísimo. Primero el tema pandemia, él vivía en Portugal, prácticamente su trabajo con la selección era muy puntual al momento de reunirse con los jugadores 3-4 días antes para plantear un partido, y luego de ahí el tema económico, sin duda, como tú lo mencionas, él no cobró ni siquiera un mes de sueldo estando al frente de la federación por los mismos problemas económicos que ha tenido el fútbol en Venezuela. Elio, hablaba incluso el presidente, porque vamos leyendo en realidad Jorge Jiménez, que está hablando en representación de la Federación Venezolana, que a partir de ahora hay que hacer incluso una especie de estrategia como para ir generando recursos nuevamente, como para potenciar de vuelta la marca Vino Tinto, porque obviamente es muy difícil poder salir a flote con toda esta situación. Totalmente, buenas tardes. De ahora en adelante, como le decía Jorge Jiménez, en la rueda de prensa que acaba de culminar, tendrá la federación o tiene la obligación de buscar estrategias para poder conseguir el dinero, para poder financiarse, porque hay que recordar que anteriormente la federación prácticamente vivía del patrocinio que podía otorgar el gobierno venezolano. Hoy día ese patrocinio ya no existe, y por eso es tanta la debilidad económica. En cuanto a este tema de buscar un técnico, yo, como lo decía Jorge Jiménez, hay varios nombres en la mesa. Al parecer hay uno que está muy cerca de estar en la selección, es un técnico colombiano, pero ahí hay que esperar, ¿no? Porque imagínense esta situación que se acaba de vivir con José Peseiro, que duró un año sin cobrar. Yo creo que lo más sano para la federación es buscar saldar esas deudas rápido para que pueda arrancar un nuevo proceso, que tiene que ser también de inmediato, ¿no? Porque estamos a 15 días de jugar eliminatorias. Elio, para poder contratar hay que tener dinero.
cosa que no tiene hoy la federación, Arturo, y ese es uno de los principales problemas que tiene nuestro fútbol, que venimos de una situación económica complicada. Ahora toca poner las esperanzas en las diligencias, en las gestiones que pueda realizar José Peseiro. ¿Por qué, Arturo? Porque recuerda que Jorge Jiménez es bien sabido que pues también es una persona que tiene buenos vínculos con el gobierno de Venezuela. Entonces, la esperanza está en eso, ¿no? De que él pueda recabar, él pueda tener otra vez esos contactos con el gobierno y que la plata pueda volver a aparecer para que la federación realmente pueda solventar primero las deudas que tiene y luego sí poder buscar un técnico que ayude a Venezuela a crecer en el periodo, en el mundo futbolístico, porque es que realmente hoy día estamos sumergidos en un problema muy grave aquí en Venezuela con la federación, Arturo. Así es, Elvio, toda parte de las decisiones que hubieron por el tema del COVID también, en la conformación del mismo equipo, en Copa América, todo lo que fue eliminatoria. Elvio, es muy grato hablar contigo ahora solo en ese Monumental, aquí en Paraguay, Radio Monumental. Gracias, Elvio. Agradecido contigo, Arturo, por la oportunidad de poder saludarnos y de poder hablar de la selección de Venezuela. Y aquí estamos siempre dispuestos para colaborarles. Un abrazo. Gracias, muy amable. Elvio Suárez, el colega venezolano, se fue de Peseiro, un año de impago. Puede entrar un técnico colombiano y le pregunta ahí el dinero. Dinero no hay en la Federación Venezolana. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para entender la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones, sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Feria de Garage del Shopping Mariscal. Hasta el lunes aprovechar los descuentos hasta el 70% y disfrutar de una gran experiencia musical en vivo. Palma Loma Blues, Nati Dolce, Dani Rodríguez, Nico Vera y Pura Hey Sol. Planta baja bloqueada del Shopping Mariscal del Gran Corazón de Asunción. Porque la pasión y el club se llevan en la piel y hoy también lo llevas en tus ediciones limitadas Ciclón y Decano de Rexona. Demuestra cuál de las hinchadas no abandona. Anda hoy mismo a comprar el Rexona de tu club y en los supermercados y en las farmacias más importantes del país. Recordá que en cada compra sumas un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la Full 93 aditivada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no sabes llevarlos a casa, para nada. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Ipacaraí. Urbanización Jardines de Ipacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Bueno, vamos a pasar libertad hasta que tengamos la oportunidad de hablar con los jugadores, porque se puede hablar, pero todavía no logramos entrevistarlo. Sí lo hicimos con Carlos Paredes, que habló de Hugo Martínez. Sí. Especialmente de Hugo Martínez. De Hugo Martínez, que es el jugador más importante. De su rendimiento, su momento y su gran crecimiento. Sí, la humildad que mantiene el jugador, lo apoyado que es por su familia y él lo que le da a su con familia. Este rendimiento ahora es una puerta en la selección, dicen. Él había quedado en la prelista para Copa América y sobre el final quedó fuera con Alexis Duarte y otros jugadores, pero ya está en consideración de Berizzo, se nota porque lo incluyó en la lista inicial de 35 jugadores en aquel momento. ¿Cómo te va, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Coincido, ha crecido muchísimo Hugo Martínez. Terminó por confirmarse y por plantarse muy bien dentro de la cancha, por crecer, por madurar, porque hemos tenido casos de jugadores que aparecen fugazmente en la primera, en distintos clubes, y no terminan por afianzarse definitivamente. Aquí se confirma con Hugo todo lo que se venía hablando de él en inferiores, todo lo que puede dar, y una cuestión, cada vez creciendo más en su fútbol. Ahí está Hugo Martínez. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Hugo? Bien, bien, ¿por ahí usted? Bien, estamos hablando con Roberto Paredes, el que te trajo acá con su equipo para jugar en Libertad. Sí, así mismo, en el 2015 para la sub-15. Sos un chico humilde, decía, respetuoso, serio, y mirá que hay que hacer de todo un poco para esa función que cumplía en la media cancha. Mirá que es una posición muy difícil, Hugo.
Y Hugo Martínez es un chico de Santa Elena, lo trajo, practicaba con Pedro Leiva, que es una persona que también tienen chicos ahí en Barrero, y nosotros nos fuimos, lo vimos ahí, joven, y la verdad que para nosotros ahí los chicos, los profes que están en la formativa, Hugo puede dar más todavía. Tiene muchas ganas, técnicamente tiene condiciones y es muy disciplinado, fuera y dentro de la cancha. Yo pienso que Hugo para mí es el jugador más importante que tiene Libertad hoy día. ¿Escuchaste, Hugo? Sí, escuché. Roberto Paredes, sos el más importante Roberto que tiene Libertad, por vos. Ajá. ¿Y qué dices? Bueno, eso te debe alegrar mucho, Hugo, ¿no? Sí, así mismo, ya que él, la inferior también me enseñó muchísimo, así cuando llegué me dio mucha su confianza y la verdad que estoy muy agradecido con él. Y sabes, Hugo, cómo se juega con tanta figura conocida, no va a ser fácil, conocida, un famoso, experimentado, y vos tenés que estar ahí. Y en realidad me da mucha facilidad de jugar porque me da mucha confianza y me guían mucho dentro de la cancha, me hablan y eso la verdad que te ayuda mucho, te da mucha confianza y o sea que me ayuda muchísimo a poder hacer todo lo que puedo hacer ahí dentro de la cancha. ¿Y vos qué aspirás en este tiempo, Hugo? ¿Un rápido ascenso incluyendo selección nacional? ¿O sos de lo que dicen voy despacio nomás, primero bien Libertad, ganarme puesto en Libertad y después ver para adelante? Y sí, así mismo, yo, o sea que en cada lugar que estoy me propongo un objetivo y así voy cumpliendo de a poco con la ayuda de Dios. ¿Cuánto tiempo tuviste fuera de Libertad por lesión? Y en la inferior estuve 6 meses, después subí en 2018 en la primera, estuve 2 meses afuera y ahora estuve 2 semanas afuera también por mi lesión de tobillo. No, por eso, los últimos 2 semanas, pero lo que en las divisiones inferiores sí tuviste una lesión de mayor consideración. Sí, así mismo, fue la de cruzado anterior, ligamento cruzado anterior, la rodilla. Bueno, vamos a charlar con los compañeros, te harán preguntas para Hugo Martínez. Excelente de todo punto de vista, excelente. Compañero, Hugo Martínez. Sí, Hugo, aquí estoy viendo, para ir un poco al pasado, los datos del día que apareciste en Primera División, como decíamos anteriormente, Leonel Álvarez, el técnico que te hizo debutar, y aquel día, por citar algunos nombres, vos hiciste pareja en el medio con Sergio Aquino, que te duplicaba en edad. Ese día jugó Antolín Alcaraz, Rodrigo Muñoz, Tacuara, Pájaro Benítez, un equipo repleto de experiencia en el cual aparecías para tener tus primeras armas. Sí, así mismo, como dije anteriormente, que jugar con ellos te da mucha facilidad para que puedas hacer todo ahí dentro de la cancha y siempre estoy agradecido con mis compañeros mayores porque la verdad que me ayudan bastante y o sea que yo desde que debuté con Eji Arevalo, el uruguayo, en la Copa Paraguay, en la cancha de Guaraní contra General, o sea, Ceballos Cuesta, General Caballero de Ceballos Cuesta. Sí, me refería a tu debut en primera, sí, ante Guaraní. Ajá, exactamente, también fue ahí, en la cancha de Guaraní, contra Guaraní. Lo lindo, Hugo, es que tenés a Ramón Martínez, Blas Cáceres, Díaz, Boca Negra, y jugás vos. Te tiene que dar mucha fuerza, tenés que estar cada vez mejor de la cabeza, digo, de la mente, bien centrado. Porque así como estás jugando, por más que tenga tantos jugadores, Libertad no te van a sacar el puesto. Y en realidad en Libertad todos son muy buenos jugadores y cualquiera está para jugar, o sea que el que entre no creo que cambie tanto el sistema de juego. Y ahora me está tocando a mí, el profe me está dando la confianza y lo estoy aprovechando al máximo. ¿Qué te dijo Berizzo cuando fuiste llamado a la selección en la lista donde después quedaron fuera algunos jugadores, caso Duarte, vos? ¿Te dijo algo en especial? ¿Te habló? ¿Te aconsejó? Sí, no, y lo que me dijo es que había muchos jugadores en mi posición y que por esta vez iba a optar por lo más experimentado y que me dijo que siga nomás de la misma manera, que probablemente que puede ser también que para la próxima convocatoria esté de vuelta. Hubo semana redonda, ganó el 5 de octubre y ganó Libertad. Sí,
Así mismo. El 5 de octubre fue donde comencé a jugar, ahí en Santa Elena, en el interior, en Cordillera, en el 2014. Y luego, como dijo el profe Paredes, ya el profe Leiva me había traído acá en Libertad. Bueno, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo. Queríamos un duple, no está Sergio Aquino, no hay caso, ¿verdad? Bueno, queríamos un duple con Sergio Aquino. Gracias por tu tiempo, Hugo, muy amable, éxitos. Hasta luego. Hugo. Si tienes abrigos que ya no sabes, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicios, contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positron o un polarizador americano Santec, y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Super 95, Copetrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco ICRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. ¿Cómo te va, Coto? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos charlando con el tesorero de Olimpia, Rodrigo Corto Nogué. Hasta ahora tenemos que actualizarnos con relación al momento de Olimpia y en la parte económica, ¿cómo está? ¿Qué es lo más preocupante? Hoy se quedaron fuera de la Copa Libertadores. Bueno, el tema ya es bastante conocido. Contanos el presente Coto de Olimpia hoy. Sí, el presente, el que ya es de público conocimiento. Estamos atravesando una situación financiera delicada. Obviamente, si hubiésemos pasado de ronda, bueno, estaríamos bastante más alivianados. Pero no cambia, no nos hace cambiar de lo que ya veníamos trabajando y de todos los planes de reestructuración financiera que tenemos, donde seguimos con varias acciones que estamos llevando a cabo para sobrellevar esta difícil situación del club y bueno, y mucha gente, muchos directivos, mucha gente importante que nos está ayudando, que se están sumando para llevar este momento. Y bueno, estamos con varias acciones comerciales que también vamos a estar saliendo a partir de la semana que viene, analizando varias ofertas que están llegando al club por varios jugadores. Entonces estamos un poco sosteniéndonos sobre esos pilares para lo más inmediato. Es decir, si Olimpia transfiere lo cobrado para pagar las deudas, así es, estamos hablando de los salarios o de los jugadores que reclaman o las demandas que tenés vos hoy al frente de la tesorería. Sí, hay dos partes, digamos. Una es la de los compromisos viejos asumidos y otra es la del día a día del club que hay que ir llevando, ¿verdad? Entonces son como dos caminos por los cuales vamos transitando y bueno, se van cruzando en algún momento, pero bueno, la idea es siempre poder manejar en ambos lados. Los salarios de los jugadores están muy pero muy atrasados, Coto. No tanto. Creo que estamos 2 meses ahora mismo. No, por eso digo, pudiendo ser más también, pero los jugadores de Olimpia es consciente de la situación que están pasando. No, realmente la manera en que se porta nuestro plantel es digna
olimpistas, ¿verdad? O sea, realmente con muchísimo amor propio, con muchísima comprensión hacia la institución y más allá del momento que nos toca financieramente y que les toca obviamente personalmente a cada uno, es de destacar la labor que el plantel está haciendo. Con la tesorería, si viene la oferta, agarra Bruno Bunote, una forma por decir, ustedes se reúnen, charlan, hablan, muchos nombres sueltan, el caso de Ramón Sosa, pero Olimpia sí o sí debe transferir para tener respiro. Sí, siempre y cuando las ofertas sean las adecuadas para el jugador, para el jugador que sea, ¿verdad? De las que vienen y también que tenga la venia del profesor Landaya y que la directiva apruebe, obviamente se van a concretar, ¿verdad? Tampoco, más allá de la delicada situación, tampoco el club va a estar regalando sus activos principales porque eso no nos conviene tampoco a largo plazo, ¿verdad? Siempre se va a analizar obviamente dentro de un marco de urgencia financiera, pero dándole el valor que realmente tienen los jugadores. ¿Cómo hace Coto con los abogados el tema de Polenta? Vos no decías hasta dónde podás, no te tiramos, no traen una silla como para ejecutarte de preguntas, no sé si se entiende, contra el paredón, y lo cambiaré el término. Como tesorero, te pregunto con mucho respeto, ¿cuánto es la demanda de Polenta y cuánto es la demanda de Nicolás Domingo? Como ya te dije en otras entrevistas, yo así individualmente de los montos no quiero hablar. Sí te puedo decir que eso está corriendo por la vía legal con los profesionales en ese ámbito y bueno, obviamente en ese proceso siempre hay oportunidades para el arreglo, ¿verdad? Entonces yo creo que no son procesos que van a llevar son procesos que van a llevar tiempo, entonces siempre vamos a tener ventanas donde podamos negociar a lo largo del proceso. Entonces, lo que es un monto hoy puede ser otro monto mañana. Realmente no me gustaría dar cifras específicas de cada jugador, porque también son informaciones muy personales de cada uno, pero sí te digo que bueno, que el equipo jurídico está sobre eso y como te digo, de la parte financiera del club siempre vamos a estar analizando las ventanas que se nos abran en el proceso para negociar, ¿verdad? La campaña en la próxima semana es $5 para apoyar a Olimpia por hincha olimpista. Sí, estamos ajustando eso ahora, guaranizándolo, vamos a decirlo. Estamos ahí trabajando ahora en la comunicación, pero se viene una campaña bastante agresiva en la cual los presidentes honorarios Oca Vicente y Ovaldo Domínguez están apoyando a full y va a ser algo que realmente esperamos que tenga mucho éxito. Y bueno, estamos ultimando un poco de detalle con eso para salir la semana que viene. Es decir, la próxima semana con el rostro de Ovaldo, con la petición de Ovaldo y Escabone, ¿cuál será cómo es el lanzamiento? ¿Qué se sugiere? ¿Cómo se hace con el hincha? ¿Poner $5 por una sola vez? No, es un programa de convertirte en hincha oficial del club, donde van a haber beneficios, obviamente no solamente ayudar al club, el que ayuda va a tener también una retribución de beneficios, entonces estamos ahora, no te quiero dar tanto detalle porque todavía no lo tenemos finalizado, la idea es terminar con esto el fin de semana y salir a mitad de semana que viene, pero sí, va por ese camino que está describiendo. No, pero discúlpame con la pregunta, son $5, eso es real, $5. ¿Sabes? Ovaldo Domínguez dice, Oscabones, pueden sumarse otro presidente. ¿Cuál va a ser el término a ser implementado? Salvemos a Olimpia, juguémonos por Olimpia. ¿Cuál va a ser el texto que se va a implementar por los $5, Coto? Por eso te digo, Arturo, estamos trabajando, pero va por ese camino. No tenemos todavía el nombre final, pero va exactamente por el camino que vos estás describiendo. Todavía este fin de semana tenemos que terminar de trabajar en la campaña que se está encargando el equipo de marketing, en la parte del mensaje, ¿verdad? Y en cuanto al monto, sí, van a ser no solamente $5, sino va a haber 3 o 4 opciones de monto. 5, 10. ¿Y el tiempo de duración cuál es, Rodrigo Coto? Y va a ser básicamente una membresía de un año. Membresía de un año. Y va a tener los beneficios
por aportar eso durante un año también. Por ayudar al club. Y esos beneficios es lo que no te puedo adelantar porque estamos justamente trabajando en eso. Pero me podés ni adelantar algo, Coto, ¿por qué no adelantar ya? Y para no tirar todo, yo tenemos que ir, tiene que tener fuerza porque no la hacemos. Y güey, todo va a tener fuerza, 5, 10 dólares. ¿Por cuánto tiempo el socio colabora, el hincha colabora? No hace falta el hincha oficial, se va a llamar hincha oficial. Ahora bien, se va a llamar. Vamos bien, Coto, vamos bien. La campaña que va a lanzar Olimpia se llama... Arturo va a sacar información, ¿eh? ¿Cómo? Sí, que sos bueno para sacar información. Agradezco. Se va a llamar el hincha oficial. Quiere decir que el que colabora es hincha oficial del Club Olimpia. En todo el mundo. En todo el mundo. Se va a denominar hincha oficial del Club Olimpia en la campaña. 5. ¿Y cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que se va a solicitar o a pedir? ¿Cuánto? Eso déjame por lo menos eso déjame duro para la semana que viene. Bueno, para la semana que viene, pero el lanzamiento es hincha oficial del Club Olimpia en todo el mundo. Así mismo. En todo el mundo, estamos hablando que del exterior, en página, en todo. Es decir, van a agrupar local e internacionalmente y es una manera de tener también una idea de cuánto van a respaldar porque van a ser hinchas oficiales del Club Olimpia. Así mismo y van a obtener a cambio obviamente una serie de beneficios, descuentos, especialmente con el Olimpia Store, que es nuestra tienda oficial, que ya está online y realmente estamos teniendo muy buenos resultados. Vamos a ponerla a disposición también de los hinchas de Olimpia en otros países. Entonces estamos trabajando sobre eso, va a ser algo que va a tener un alto impacto realmente. Ojalá la campaña la van a hacer Osvaldo, está bien Rodrigo Coto, van a hacer la campaña propio Osvaldo, él mismo pidiendo, y el propio Cabone, ¿o no? Ellos son parte de la campaña y bueno, el apoyo de ellos obviamente no hace falta que ni lo diga, es incalculable y bueno, es la figura de ellos dos con el presidente, digamos la punta de lanza de la campaña. Finalmente, agradeciendo bastante insistente y otra pregunta, el caso de Ramón Sosa. ¿Hay una rescisión de contrato de Ramón de $3,5 millones si así sale del club, sí que lo quieren llevar? No sabría contestarte eso, Arturo, no quiero mentirte. Bueno, vamos a respetar, mucho interés por Ramón Sosa. Hay mucho interés de varios equipos, no solo de uno. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, un saludo, gracias Rodrigo. Gracias, Arturo, un abrazo grande, gracias. Rodrigo Cotono, que se llama campaña, ¿cómo es? El hincha oficial. Se llama el hincha oficial del Club Olimpia. Sí, membresías que van desde $5, puede ser 5, 10, 15, después van a dar los montos. La campaña se llama hincha oficial, es decir, si vos no aportás no sos hincha oficial. Claro, no es ni una cosa que te van a poner un revólver y te van a decir, pero va a ser tu orgullo, ser socio del Olimpia, es como ser socio, una distinción, y no precisamente Ricardo, el socio, o sea, es exclusivo para socios, cualquiera. No, hincha oficial dice. Aquí en Paraguay, en el exterior, en cualquier parte del mundo. Paraguayo en Estados Unidos. Te distingue, y pueden salvar la situación, hincha oficial del Club Olimpia, si vos pones $5, ¿por cuánto tiempo va a poner por esto? ¿Puede ser un colaborador permanente o por etapa? ¿De acuerdo a lo que vos pongas? Sí. Pone esto mayor beneficio, pone este mayor beneficio. $5 al cambio actual. ¿Y cuántos son? 35.000 guaraníes. Ponerle que no quiero entrar porque ya entrar a lastimar. No voy a decir cuánto. ¿Cuánto pongamos? Una base de 1 millón. ¿Cuánto por 5? 1 millón de personas que aporten $5, $5 millones. Eso para mover el esqueleto. Sí. Sería lo mínimo en teoría porque hay gente que va a aportar más de... Yo hablo de abajo. Sí. 1 millón entre los de aquí. Nadie pues está... A nadie se le va a imponer. Claro. Que no, pero el hincha de moto propio que se haga 1 millón por $5. Son de entrada $5 millones. Sí. Vos eso poder recaudar de entrada en capital, interior y exterior hablo. ¿Verdad? Sí. Así es, llamamos a una encuesta, pero le pido por favor a la audiencia mucho respeto.